Ahí está. Entonces, el día de hoy, sean bienvenidos a una clase más de séptimo grado de matemáticas, en donde vamos a continuar viendo el tema de la semana anterior. Iniciamos este tema que se llama expresión de cantidades con variables. Ya sabemos que las variables pueden ser cualquier letra del alfabeto. Tema del segundo parcial. Y vamos a ver qué son variables y expresiones. Se llama variable a aquello que puede asumir uno o diferentes valores y la representamos por una letra. Eso ya lo habíamos visto. Y se acuerdan que la semana pasada llegamos hasta cómo expresar una multiplicación y decíamos que eliminamos el signo por y unimos la variable con el número que están multiplicando. Por ejemplo, si era 3 por A, le quitábamos el signo por y me quedaba 3A y sabíamos que estaba especificando una multiplicación. Entonces, hoy vamos a ver la división porque no lo terminamos de ver la semana pasada. En una división, ¿cómo podemos expresar esas variables? Y acá tenemos un ejemplo. Acá tengo el ejemplo 1.10. ¿Cómo podemos expresar A entre 5 y A más B entre 5 en forma de fracción? Si se fijan, ahí todavía tenemos el signo de la división, ¿verdad? Ese con esa rayita con esos dos puntitos. Entonces, como veremos, A entre 5 escrito como fracción, lo vamos a escribir A arriba, escribimos una línea y escribimos el 5 abajo. Y ya sabemos que esto es una división. Esa es una forma de expresar una división. Y ya más B entre 5, entonces me quedaría, aquí si se pueden ver el puntero, es para que vayan observando todos. Bien, entonces decíamos que A entre 5, escrito como fracción, me quedaría A, una línea y escribo el 5, ¿verdad? Esto es una forma de fracción. En el caso de A más B entre 5, entonces me quedaría A más B arriba, trazo la línea y en la parte de abajo escribo el 5, ¿verdad? Y es lo mismo que A más B entre 5. En ambos casos estoy expresando una división. Lo que hice fue escribirla en forma de fracción. Y de aquí en adelante, todas las divisiones las vamos a escribir de esta manera, en forma de fracción. Esto para hacer más fácil la resolución de los ejercicios. Ustedes de repente en la escuela escribían con este signo, pero ahora lo vamos a hacer en forma de fracción. Bien, voy a pedirles a todos que en este momento no estén tomando notas, que presten atención, que no estén escribiendo en el cuaderno. Presten atención porque igual al finalizar la clase yo voy a mandar las capturas de pantalla de todo lo que desarrollemos aquí. Lo que yo necesito es que estén pendientes, poniendo atención, que hagan preguntas si en algún momento no le entienden a algo para yo poder contestarles. Se les recuerda que deben siempre seguir los procedimientos. Acuérdense que teníamos reglas, ¿verdad? Y las reglas es que para entrar ustedes tienen, perdón, para participar tienen que levantar la mano y esperar a que el maestro les permita activar su micrófono. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, aquí en esta parte queda claro cómo expresar una división, ¿verdad? En vez de utilizar este signo, lo cambiamos y lo expresamos como forma de fracción. Presten atención porque después voy a hacer preguntas de esto. No estén tomando notas ahorita, sino que presten atención. Yo después voy a compartir las capturas de pantalla. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Acá está. Al dividir A entre 5 es lo mismo que A por 1 entre 5. Entonces me quedaría A entre 5 y es lo mismo que 1 entre 5 por A. Y en el caso de A más B entre 5 es lo mismo que tenga 1 entre 5 por A más B. Esto es un complemento, ¿verdad? Pero es lo mismo que lo que tenemos expresado arriba. Ya vamos a ver más adelante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En la expresión 3 por A más B entre 2, omita el signo, el signo por y el signo entre.
Cuando a ustedes les diga omita, significa que lo quite, ¿verdad? Que lo borre o que no lo escriba. Eso significa omitir, quitar, borrar, quitarlo, ¿verdad? Eso se refiere. Entonces aquí me está pidiendo que omita, entonces que lo exprese sin ese signo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 3 está multiplicando a A. Decíamos que quitábamos el signo por y solo lo escribo 3A. En este caso sería más B entre 2. Para quitar este signo entre, entonces lo voy a expresar como una fracción. Y B entre 2 me quedaría B arriba, tras una línea y el 2 abajo. Entonces me quedaría la solución de esta manera. Fíjense bien. Fíjense bien en esto porque algunos ejercicios similares como este son los que yo voy a dejar de tarea para el día de mañana. Entonces acá me pedía, en la expresión 3 por A más B entre 2, omita el signo por y el signo entre. Entonces lo que me dice es que los quite o que los exprese sin esos signos. En la multiplicación lo quito y voy a unir la variable con el número que está multiplicando y me queda 3A. Y en la división lo voy a expresar como una fracción. Entonces me queda 3 por A más B entre 2. Y de esa manera ahí termina mi ejercicio porque es lo que me estaban pidiendo. Veamos otro ejemplo. Acá si se fijan, ya estoy hablando de otra cosa. En los ejemplos que vi ahorita anteriormente era la parte de la división, cómo se expresan las divisiones cuando tenemos variables. Pero ahora ya vamos a ver expresión de cantidades con variables. Entonces veamos un ejemplo en el que ya tenemos un problema, ¿verdad? Algo en que aplicarlo. Fíjense bien. Ejemplo 1.12. Exprese el área y el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide A centímetros y ancho mide B centímetros. Área y perímetro, jóvenes, ustedes lo debieron haber visto, si no estoy mal, en sexto o en quinto grado. Usted ya tiene que saber qué es el área y perímetro de una figura geométrica. Esta figura es un rectángulo. Usted también ya tiene que saber qué es un rectángulo, qué es un cuadrado, qué es un triángulo. Todas estas figuras geométricas, usted lo tiene que saber. Pero acá aparece un foquito, que son algunas definiciones que aparecen en su libro. Y aquí le recuerda, mire, por si usted ya no se acordaba cómo se calcula el área es el largo por el ancho. ¿Cuál es el largo acá? Es A centímetros. ¿Y cuál es el ancho? Es B centímetros. Y le dice que el perímetro es 2 veces el largo o 2 por el largo más 2 veces el ancho o 2 por el ancho. A eso se refiere, ¿verdad? Área y perímetro. Entonces el área es largo por ancho y el perímetro es 2 veces o 2 por el largo más 2 por el ancho. Teniendo ya estas definiciones, es un poco más sencillo calcular o desarrollar lo que me están pidiendo, porque lo que me piden es exprese el área y el perímetro. Bien, entonces vamos a iniciar primero resolviendo el área. El área me dice que es A por B. ¿Por qué es A por B? Porque A representa el largo y B representa el ancho. Y el área es igual a largo por ancho. Entonces el área es A por B. Bien, vamos a continuar. Decíamos entonces que el área es A por B porque A representa el largo y B representa el ancho. Entonces, para expresarlo, la respuesta, acuérdense que voy a eliminar, ¿qué es lo que hacíamos cuando tenemos una multiplicación? Eliminamos el signo por y me quedaría que la respuesta del área es A por B. Y entre paréntesis escribo de lo que estamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? A por B centímetros. Entonces, como estábamos hablando de centímetros, si usted multiplica centímetro por centímetro, entonces le queda centímetro al cuadrado. Todas las áreas las representamos por centímetros al cuadrado o metros al cuadrado o pulgadas al cuadrado según la unidad de medida que estemos utilizando. En este caso estamos utilizando la unidad de medida de centímetros, entonces vamos a colocar centímetros cuadrados. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Solo encontrar el área y el área es largo por ancho. El largo era A y el ancho era B. Entonces me queda A por B centímetros al cuadrado. Ahora vamos a encontrar el perímetro. Me decía que el perímetro es 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Entonces, ¿cuál es el largo? A, entonces es 2 por A, más, ¿cuál es el ancho? Es B, entonces más 2 por B.
Quito los signos de por y me queda 2a más 2b. Y ya sé que están multiplicándose tanto la variable con el número, aunque no escribamos el signo por. Esto es fundamental para los ejercicios que vamos a resolver después. Usted tiene que saber que cuando haya un número junto a una variable, ambos se están multiplicando. Y esto le va a servir incluso hasta el noveno. Ahorita ayer estaba en la clase de noveno y un estudiante me dijo, profe, pero ¿y por qué está multiplicando? Si lo vimos desde séptimo. Siempre que hay un número unido a una variable, se está multiplicando. Entonces, eso grábese en la cabeza porque eso le va a servir siempre, ¿verdad? Todos los temas de matemáticas se relacionan con variables, la parte de álgebra, y siempre que vea usted operaciones así, donde hayan variables y está una variable unida a un número, están multiplicándose. Muy bien, entonces aquí ya queda resuelto mi ejercicio. Si ustedes se fijan, pedí encontrar el área que le expresara y ya le expresé, es A por B centímetros al cuadrado. Y me pidió que encontrara el perímetro y acá lo tengo, ¿verdad? Entonces la respuesta, el área es A por B centímetros al cuadrado y el perímetro es 2A más 2B centímetros al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿O todos entendieron? ¿Hay dudas? Muy bien, entonces Sí, profe. vamos a continuar. Acuérdense que no quiero que estén copiando. ¿Por qué? Porque igual yo voy a mandar esto, después voy a mandar las capturas al grupo, entonces usted después puede copiar el tema en su cuaderno. Ahorita preste atención para que aprenda, para que cuando haga las tareas, entonces las tareas le salgan bien, porque hay algunos que me mandan tareas que solo las copian. Entonces tengo que estarles corrigiendo. Mire, aquí no hizo este ejercicio, aquí solo lo copió, faltan las respuestas, no hizo los procedimientos. ¿Por qué? Porque no ponen atención. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Seguimos viendo variables y expresiones, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen de un cubo de A centímetros de lado? Ustedes tuvieron que haber visto en sexto grado área, perímetro, volumen, pero si usted no se acuerda, entonces aquí hay un foquito que son como definiciones para refrescarle la memoria, ¿verdad? Y dice que la fórmula del volumen de un prisma rectangular, ¿qué es un prisma rectangular? Es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Este es un prisma rectangular. Entonces, un prisma rectangular es un cubo que tiene 6 lados y me dice que el volumen es largo por ancho por altura. Acá tengo el largo, que es el que está aquí abajo. Aquí es bien difícil saber cuál es el largo y cuál es el ancho, porque ambos tienen la misma medida, ¿verdad? Entonces asumimos que el largo es el que está hacia atrás, el ancho es el que está enfrente y la altura es la que está hacia arriba. Entonces decimos que largo por ancho por altura es igual al volumen. Entonces acá me pide cuál es el volumen de un cubo de A centímetros de lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me gustaría que alguien participara de los que están acá porque ese es el fundamento de esta clase, ¿verdad? Que el estudiante vaya aprendiendo y no solo estar hablando el maestro, sino para verificar que en realidad están prestando atención. Entonces, ¿quién me quiere ayudar acá y decirme si tiene alguna idea de cómo expresaría el volumen de esta figura geométrica? A ver, pueden levantar la mano, yo les autorizo a que enciendan su micrófono. Ok, ya tenemos Edgar. Encienda su micrófono. A elevado a la 3, profe. Ajá, muy bien. Aunque se nos adelantó, ¿verdad? Pero sí, esa es la respuesta. En este caso sería A por A por A, porque A representa el largo, el ancho y la altura, ¿verdad? Y al final, ese A por A lo puedo expresar como A elevado a la 3. Excelente, Edgar. Bien, acuérdense que si nos quedamos sin tiempo, entonces vuelven a entrar con el mismo link. Excelente, muy bien. Ahí está la respuesta que dio su compañero, mire. Es A por A por A, y esto es lo mismo que yo tenga A elevado a la 3. Si yo lo simplifico, ¿verdad? Si solo fuera A por A, entonces sería A elevado a la 2. Si hubieran 4, sería elevado a la 4.
Entonces acá me dice, ¿verdad? La fórmula del volumen es largo por ancho y por altura. Y como en todos los casos es A, entonces esa sería la fórmula. Acá también lo menciona Elena Ordóñez y dice 3 por A. No, pero aquí no hay 3, Elena. Fíjese bien, aquí no hay ningún 3 en esta figura. Entonces, Profe, es que me equivoco. sería A elevado a la 3. Sí, acuérdense, si no pueden escribir los exponentes ahí en el chat, entonces escríbanlo en letras. Por ejemplo, acá Freddy dijo A elevado a la 3 y lo escribió en letras. Entonces eso pueden hacer, ¿verdad? Cuando no, en algunos teléfonos no se pueden sacar los exponentes, entonces ustedes escriban tal letra elevado a tal número. Bien, entonces la respuesta es a la 3. ¿Y de qué estábamos hablando? ¿Cuáles eran las unidades que usábamos acá? Centímetros, ¿verdad? Entonces le escribimos. Centímetros, profe. Aquí en este caso, fíjense que tengo un error acá. No es centímetros al cuadrado. Ya lo voy a corregir para que permítanme. Vamos a corregirlo. Aquí no es elevado a la 2, es elevado a la 3. En este caso es elevado a la 3. Ay, no le puse el que era. Vamos a ver, este no es. Ahí está. ¿Por qué decimos que en este caso es elevado a la 3? A ver, alguien de los que están ahí que me pueda participar. ¿Por qué en este caso es centímetros a la 3, no es centímetros al cuadrado? Vamos a ver, dice Kenia. Porque solo tres. Porque son Ok, tres. acuérdense que tenemos A por A por A, entonces también multiplicamos centímetro por centímetro por centímetro. ¿Cuántas veces multiplicamos centímetros? Tres. Entonces por eso también elevamos a 3 centímetros, porque son 3 los que tenemos, por eso los elevamos a la 3. Muy bien. Cuando hablábamos de un área, solo eran 2 veces, entonces era al cuadrado. En este caso multiplicamos 3 veces, entonces es centímetros al cubo, le llamamos, o elevados a la 3, ¿verdad? Entonces, el volumen siempre nosotros lo expresamos como elevado, ya sean centímetros al cubo, metros a la 3 o centímetros a la 3, etcétera, ¿verdad? O pulgadas o qué sé yo. Entonces, si se fijan, lo único que hicimos fue expresar esa cantidad con una variable, que en este caso era la variable A. Vamos a ver otro ejercicio. Si me imagino que todos entendieron porque no han hecho preguntas. Acuérdense que tienen que preguntar. Yo siempre doy espacio para que ustedes pregunten, ¿verdad? Si algo no entienden o si tienen alguna duda. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y acá tengo un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Permítanme. Bien, entonces acá tenemos un ejercicio de aplicación. Dice, José tiene que repartir un premio de M lempiras en partes iguales a 10 niños. ¿Cuántos lempiras recibiría cada niño? Entonces, en este caso, sabemos que M es la cantidad en lempiras y 10 es la cantidad de niños. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, si me dice que voy a repartir, entonces es hacer una división, ¿verdad? A ver, alguien que quiera participar y me diga cómo expresaría esto utilizando variables. ¿Cómo expresaría o cómo resolvería este ejercicio utilizando variables? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Ok, acá está Victoria. Encienda su micrófono, Victoria. Serían 2M cada uno, profesor. ¿Y el 2 de dónde lo sacó? Porque aquí en el ejercicio no hay ningún 2. Ojo aquí, ¿verdad? Tiene parte de la respuesta. M entre 10, profe. Ok, vamos a ver. Elena Ordóñez, puede encender su micrófono. 10 entre M o... Okay. Lean bien el ejercicio. Se va a repartir un premio de M lempiras en partes iguales a 10 niños. No dice que voy a repartir 10 niños a M lempiras. Dice voy a repartir M lempiras a 10 niños. M entre 10.
M entre 10. Muy bien. Disculpen, tenía una interrupción con el audio. Decíamos que era, acá está, me están escribiendo en el chat, dice Edwin, sería 10 por M. No, no es 10 por M porque no estamos multiplicando, Edwin, es una división. Acá dice Luis Fernando, M entre 10, exacto, M entre 10. Acá dice Freddy que es M por 10, no, no es multiplicación. Tampoco es M elevado a la 10 porque no es multiplicación, Ángel. Dice María Isabel, 10 por M, no, no es una multiplicación. Bien, algunos están acertados, otros andan ahí cerca de la respuesta, pero no es así. Vamos a ver, ¿quién más? Didier. ¿Quién es Didier Posadas? Dice solo M, pero ¿y el 10? Dice Leonor Ordóñez, M entre 10. Christopher Aguilera dice M entre 10, sí. Por ahí va la respuesta, ¿verdad? Acuérdense que lo que voy a repartir es lo mismo que dividir, ¿verdad? Si yo tengo un premio y lo voy a repartir entre tantas personas, es lo mismo que lo que yo lo voy a dividir, ¿verdad? Dice Edgar, es M entre 10. Entonces, es M entre 10. M lempiras en partes iguales a 10 niños. Entonces, la respuesta sería, M me representa la cantidad de lempiras que José tiene. Y cantidad de niños son 10. Y lo que voy a repartir son M entre 10, entonces... Si se van a repartir M lempiras a 10 niños, entonces se divide la cantidad de lempiras entre los 10 que están, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, si ustedes se fijan, para expresarlo, ahí está, ¿verdad? M entre 10. Pero si yo, ¿cómo debo expresarlo? Acuérdense que yo debo eliminar los signos por y este signo entre. Entonces lo voy a expresar como una, a ver, lo voy a expresar con, Jesselyn. Como una fracción. Exactamente. Entonces me quedaría de esta forma. Fíjense bien. La respuesta sería M entre 10 y entre paréntesis escribo ¿de qué estábamos hablando? Allá hablábamos de centímetros, ahorita estamos hablando de lempiras. Entonces yo siempre voy a ir escribiendo la unidad o de lo que estamos hablando. Estamos hablando de agua, voy a escribir agua. Estamos hablando de lempiras, estamos hablando de hojas, hablamos de monedas, de centímetros. Siempre que tenemos un problema como estos, hablamos ya sea de una unidad de medida o de una cantidad o de algún objeto, ¿verdad? Si fueran M naranjas, entonces acá debería de poner naranja. Por ejemplo, José tiene M manzanas y las piensa repartir a 10 niños, entonces estamos hablando de manzanas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Siempre ponemos entre paréntesis, cuando ya escribimos la respuesta, de lo que estamos hablando. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta o está todo claro? Si se fijan, estamos viendo cómo expresar cantidades con variables, ¿verdad? En este caso, alguien me dijo, le tocarían 2M a cada niño, pero ¿y el 2 de dónde sale? Porque aquí no hay. Entonces trabajamos con los datos que tenemos en cada ejercicio o en cada ejemplo. Entonces, tengo M lempiras. Acuérdense que M es una variable que me puede representar cualquier cantidad, ¿verdad? Supongamos que José tiene M lempiras y que M significa que tiene 100 lempiras y le va a repartir a 10 niños, entonces ahí ya sabemos cuál es el valor, ¿verdad? Entonces cambiamos M y le vamos a poner el valor que tiene, que es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. Vimos cómo expresar cantidades con expresiones algebraicas utilizando expresiones algebraicas o variables, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver el valor numérico de expresiones algebraicas. Cuando hablamos de valor numérico es el valor que le damos a una variable, ¿verdad? Acordémonos que una variable puede tener cualquier valor.
Hasta el momento que nosotros le agregamos un valor, entonces ya sabemos cuál es. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo acá. Fíjense bien, es un poquito largo, pero lo voy a ir haciendo paso a paso, entonces necesito que presten atención y vayan leyendo ustedes también. Ejemplo 1.19. Sea A el pago diario que recibe un obrero si gasta 80 lempiras durante un día. Inciso A, ¿cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? Fíjense bien, léanlo bien. Sea A el pago diario que recibe un obrero. Si gasta 80 lempiras durante un día, ¿cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? Entonces aquí sí me gustaría que participaran, a ver si van entendiendo, ¿verdad? Ok, ahí está. Freddy, encienda su micrófono. Espérame, creo que no los tengo. Se los voy a activar ahorita. Ok, ahí está. Encienda su micrófono, Freddy. Sería A por 80, profe. Ok, fíjese bien. A es lo que a usted le dan y usted gasta. Cuando usted gasta, multiplica, divide, suma o resta. Freddy. Cuando usted gasta, Resta, profe. entonces no me puede decir que es A por 80. Si usted gastó, tiene que restar, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, acá tengo a Gabriel. Gabriel, encienda su micrófono. Es A menos 80, profe. Exacto. Entonces, fíjense bien, es A menos 80, ¿por qué? Porque a la persona que le pagan, de su pago, esta persona gasta 80. Supongamos que usted trabaja en un mercadito, usted es la dependienta o el dependiente. A usted le pagan 300 o 400 lempiras. Eso es A, ¿verdad? A es 400. Pero usted tiene que comprar el almuerzo y el desayuno, entonces usted se gasta diario 80 lempiras. Entonces, a lo que usted le pagan, usted le va a restar. Entonces, fíjense bien en eso, ¿verdad? Hay que analizar bien las palabras. Okay, acá están escribiendo en el chat, dice Kenia que es a menos 80, dice Elena que es a menos 80, y dice Edwin que el resultado es a menos 80. Ok, vamos a ver entonces. Creo que algunos están viendo el libro porque ya me están contestando ahí, 220 dice. Creo que ya vieron la segunda parte. Bien, vamos a leer entonces el inciso B. Si al obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente? Algunos ya me escribieron ahí, ¿verdad? En el chat. Vamos a ver, dice Sofía, dice menos 80. Bien, entonces, aquí en el inciso B, ¿cómo me quedaría? Si le pagan 300 lempiras en un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras? Está bien fácil, ¿verdad? Solo hay que hacer una resta. Y es lo que creo que es lo que contestó Elena. Entonces vamos a ver las respuestas acá. Vamos a ver la solución. Fíjense bien. A es el pago diario y la palabra gasta nos indica una resta. Entonces, lo que recibe como pago diario le resta lo que gasta. Entonces la respuesta sería A menos 80. ¿Y de qué estamos hablando? De lempiras. Entonces escribimos entre paréntesis lempiras porque estábamos hablando de eso, ¿verdad? Acá está contestando Edwin, ya están por el inciso B. Permítanme, llego hasta ahí. Y en el inciso B decía, si al obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente? Entonces ahí está bien fácil, ¿verdad? Sería 300 menos 80. A eso se refiere, ¿verdad? A, pago diario que recibe un obrero. Ahora, en este caso, en el inciso B, decimos que A es igual a 300, ¿verdad? Porque es lo que le pagan, 300 lempiras. Y si gasto 80 lempiras durante el día, entonces decimos que A menos 80 es lo mismo que 300 menos 80. Y 300 menos 80 es igual a 220. A eso se refiere. Entonces, no sé si quedó claro el ejercicio. De esa manera se resuelve, ¿verdad? De esa manera se resuelve el ejercicio. Lo que hicimos fue sustituir en el inciso B, sustituir A por 300, porque aquí ya me están diciendo que se le paga 300 lempiras durante un día. A eso se refiere. Si no hay preguntas, si todo está bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Fíjense bien, acá tengo un ejercicio también de valor numérico, ¿verdad? Valor numérico de expresiones algebraicas. Ejemplo 1.20. Dada la expresión 4x, este 4x
¿Qué operación hay aquí? A ver. ¿Alguien que quiera participar? Ok, Christopher Aguilera. Una multiplicación. Ajá, el 4 está multiplicando con X, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Entonces, dada la expresión 4X, decimos 4X, pero ya sabemos que están multiplicando. Menos 8, encuentra el valor numérico si X es igual a 2 y si X es igual a negativo 3. Y acá tenemos una definición donde aparece, siempre donde aparecen estos foquitos son definiciones, ¿verdad? En caso de sustituir por un valor negativo, no se olvide de escribir los signos de paréntesis, ¿verdad? Siempre que vayamos a sustituir, cuando un número sea negativo, lo tenemos que encerrar entre paréntesis. Y aquí aparece la forma correcta y la forma incorrecta, ¿verdad? Cuando tenemos números negativos hay que colocarlo dentro de un paréntesis. Solo cuando vamos a sustituir, ¿verdad? Si el número ya estaba, como en el caso de negativo 8, entonces no lo va a copiar, así como entre paréntesis. Solo es cuando estamos sustituyendo. Bien, acá están escribiendo en el chat, dice, me equivoqué, dice ella. Ok, dice Jocelyn que le quedaban 220 lempiras, dice Edwin también. Bien, entonces, fíjense bien ustedes, aquí lo que me están pidiendo es que yo encuentre el valor numérico y que sustituya X. En el inciso A voy a sustituir X por, en este caso, X vale 2. Y en el inciso B, X vale negativo 3. Entonces vamos a ir viendo la solución. Fíjense bien, ¿cuál sería la solución? Fíjense bien, si X es igual a 2, entonces tengo que 4X menos 8 es igual a 4. Aquí hice el signo por más grande para que ustedes no lo confundan con X, ¿verdad? Cuando tengo la X pequeña me refiero a la variable y X grande es el signo por. Entonces me dice que tengo que 4X menos 8 es lo mismo que 4 por X menos 8. Porque decíamos que el 4 y la X están multiplicándose. A eso se refiere. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir X. ¿Qué valor tiene X? Tiene valor de 2. Entonces lo que voy a hacer es, esto me queda igual a 4 por 2 menos 8. ¿De dónde sale este 2? Estoy sustituyendo el valor de X porque me dice que X vale 2. Entonces lo voy a sustituir. Entonces me queda 4 por 2 menos 8. Aquí lo que tengo es una multiplicación, ¿verdad? Esto está bien fácil. 4 por 2, 8. ¿Y 8 menos 8? 0, ¿verdad? 0. Entonces ahí está súper fácil. Ahí lo que Pero, profesor. si se fijan, lo que hice fue sustituir la X. ¿Por qué sustituir la variable X? Por 2, porque aquí me dice que X es igual a 2. Ahora veamos el caso en el que X es igual a negativo 3. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Voy a pasar, si se fijan, volví a copiar el mismo ejercicio, pero ahora voy a resolver para el inciso B. En el inciso B me dice que X es igual a negativo 3. Siempre seguimos viendo el valor numérico de expresiones algebraicas. Entonces, en este caso, la solución es, fíjense bien, vuelvo a escribirlo. Si X es igual a negativo 3, entonces 4X menos 8 es lo mismo que 4 por X menos 8. Y aquí voy a sustituir este X. ¿Por qué valor? Lo voy a sustituir por negativo 3. Entonces, si ustedes se fijan, me queda 4 por negativo 3 menos 8. Lo que mencionaba aquí adelante en esta definición es que me decía que cuando voy a sustituir por un número que sea negativo, lo voy a colocar ¿dentro de qué lo voy a colocar? Paréntesis. Dentro de paréntesis. Paréntesis. Exacto, entonces lo que hice fue colocarlo dentro de los paréntesis y me queda 4 por negativo 3 menos 8. Entonces, como nosotros ya aprendimos a sumar, a restar y a dividir y a multiplicar números positivos y negativos, ya sabemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley de los signos? Que les dije que tenían que hacer una ficha y aprendérsela, que la pegaran en la nevera o en la refri para que la estuvieran viendo siempre que pasaran por ahí o cuando hagan tareas. Entonces, en este caso tenemos más por menos es igual, a ver, más por menos es igual Menos. a menos. Entonces, 4 por 3, 12. ajá, y es 12 negativo, ¿verdad? Porque más por menos es igual a menos. Entonces me queda menos 12 menos 8. Ahora, aquí tengo una resta de números con igual signo. Entonces, cuando son números con igual signo, se copia el signo y se copia el signo y se Resta. resta. No, hombre,
Se suma. Se copia el signo y se suman los números. Si son dos negativos o si son dos positivos y tienen el mismo signo, se copia el signo y se suman los números. Cuando tienen signo diferente, se copia el signo del número que tiene mayor valor absoluto y se restan los números. Grábense bien eso en la cabeza. Cuando son dos números que tienen el mismo signo, se copia el signo y se suman los números. No importa si son negativos o positivos. Cuando son números que tienen diferentes signos, se copia el signo del que tiene el mayor valor absoluto y se restan los números. En este caso, ambos tienen igual signo, copiamos el signo y lo sumamos. 12 más 8, 20, ¿verdad? Entonces la respuesta sería negativo 20. Cuando X tiene valor de negativo 3, entonces en esta expresión el valor numérico es negativo 20. Cuando X tenía el valor de 2, entonces en esta expresión el valor numérico era 0, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí lo que hicimos fue sustituir la variable X por el valor que me están dando. Vamos a ver otro ejemplo, y acá tengo el ejemplo 1.21. Siempre seguimos viendo valor numérico de expresiones algebraicas. Me dice, con la expresión negativo A, encuentre el valor numérico si A es igual a negativo 3. Aquí solo tengo una variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la variable, ¿verdad? Y me dice que si A es igual a negativo 3, entonces negativo A va a ser igual. Fíjense bien, acá tengo una variable. ¿Y de dónde sale ese 1, profe? Siempre que nosotros tenemos una variable sola, hay un 1, aunque ese 1 no se escriba. Siempre hay un 1. Y esa variable también está elevada al exponente 1, aunque nosotros no lo escribamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿de dónde sale ese 1? Ah, porque cuando yo tengo una variable sola, delante de esa variable hay un número. Y si la variable está negativa, significa que es el número 1 negativo. Si la variable está positiva, entonces es 1 positivo. Entonces, ahí siempre decíamos que cuando había una variable, había un número adelante que la multiplicaba, ¿verdad? En este caso, el número que está es 1, aunque nosotros no lo escribimos. Entonces, negativo 1 está multiplicando a A. Y esto es. Ahora, lo que vamos a hacer es darle el valor a A. ¿Y A cuánto vale? Vale negativo 3. Entonces, ya sabemos que siempre que hay una variable sola, tiene un 1, aunque nosotros no lo escribamos y aunque no aparezca. En todo siempre va a haber un 1. En este caso, como tiene signo negativo, es negativo 1. Entonces vamos a sustituir la A por el valor que tiene. ¿Cuál es el valor que tiene A? Es negativo 3. Y me queda negativo 1 por negativo 3, que es el valor que le damos a A. Y usted dice, 1 por 3, 3. Fíjense bien, aquí volvemos a aplicar la ley de los signos. Negativo por negativo. Es igual a positivo. Positivo. Entonces la respuesta sería positivo 3. 1 por 3, 3. Y es positivo porque negativo por negativo es igual a positivo. Ahora bien, ¿de dónde decíamos que sale el 1? Siempre que hay una variable sola, tiene un 1 adelante. Y si la variable está negativa, entonces es negativo 1. Si la variable está positiva, entonces es positivo 1. Aunque no lo escribamos, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ya casi terminamos. Ejemplo 1.22. Encuentra el valor numérico de la expresión 6 entre A si A es igual a negativo 2. ¿Cómo me quedaría? Si A es igual a negativo 2, a ver. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? ¿6 entre A si A es igual a negativo 2? Fíjense bien, si A es igual a negativo 2, sustituyendo en A, fíjense bien, es 6 entre A. Y como A vale negativo 2, entonces me queda 6 entre negativo 2. También lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Siempre que tenemos una fracción, escribimos el signo en medio, o sea, el signo va seguido de la línea que divide los dos números de arriba y de abajo. Aunque quien tenía el signo era el número que está abajo, pero siempre lo vamos a poner delante de la fracción. Así reescribimos la fracción y aquí es más fácil, ¿verdad? 6 entre 2. 6 entre 2 a 3.
Como está negativo, entonces el resultado también va a ser No. negativo, ¿verdad? 6 entre 2 es, y como es negativo 6 entre 2 es igual a negativo 3. Ahí está la respuesta. 6 entre 2 es igual Pero a... el chiquito. Uy, está. Bien. Vamos a continuar. ¿Alguna duda o está claro esto? ¿Qué fue lo que hice acá? Sustituir el valor de A. ¿Cuánto valía A? Negativo 2. Reescribimos la fracción y ponemos el signo delante de la fracción. Y como la fracción está negativa, la respuesta va a ser negativa. 6 entre 2 es igual a negativo 3. O usted puede decir también, más 6 entre menos 2, más entre menos es a menos, ¿verdad? Es lo mismo. Elena Ordóñez, encienda su micrófono. No le escuchamos. Elena, encienda su micrófono. Ajá. Profe, vamos a tener quiz. Hoy no voy a hacer quiz, fíjense, porque la verdad no tuve tiempo. Se los debo. Para la próxima semana se los hago. Y también, fíjense que hay algo que no me gusta, que a mí me cuesta mucho trabajo hacer un quiz, hacer un Kahoot, y solo me participan 30 o 40 estudiantes, y son como 78 o casi los 80 entre todos los séptimos. Entonces, eso a mí me desmotiva porque no, o sea, es un trabajo extra que hago yo. Me estoy hasta 2 horas en preparar un Kahoot, y entonces a mí me desmotiva que solo entran unos pocos estudiantes, y entonces eso, la verdad, por eso hoy, la verdad, y una que no tuve tiempo porque tenemos un montón de actividades en la escuela, pero también por eso. Entonces, para la próxima semana lo voy a hacer, pero si ingresan poquitos estudiantes, entonces no lo voy a hacer. Voy a buscar otras actividades mejor, porque eso a mí me quita tiempo, es un gran esfuerzo el que pongo en hacerlos, y entonces no es justo de que solo entren 30, 40 estudiantes, y son como 78 los que hay en las 3 secciones. Son casi 80 estudiantes. En el último solo entraron como 30 y algo, entonces por ese motivo. Pero la próxima semana posiblemente sí vamos a hacer uno. Bien, entonces, como les mencionaba, aquí lo que hicimos solo fue sustituir, ¿verdad? Este caso era una división. Entonces, cuando tenemos una división es lo mismo, ¿verdad? Sustituimos el valor de la variable que estaba ahí. Veamos otro ejemplo. Siempre de valor numérico, ¿verdad? En las expresiones a elevado a la 2 y negativo a elevado a la 2, encuentra el valor numérico si a es igual a negativo 3. Entonces aquí ya no es ni división ni multiplicación. Tenemos, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman estas? Cuando tengo, a ver. Variables. Ajá, pero ¿qué operación hay aquí? Cuando tengo una base y un exponente, ¿cómo se llama? Variable al cuadrado. Cuando tengo una base y un exponente, ¿cómo se llama esto? Ajá, a ver, Elena. Cuando tengo una base y un exponente, potencias. Potencias, acuérdense. Estas son potencias, ¿verdad? Ya vimos multiplicaciones y divisiones. Ahora vamos a ver cómo encontrar el valor numérico de expresiones algebraicas en potencia, ¿verdad? Tengo a al cuadrado y tengo negativo a al cuadrado. Sí, tiene razón, ¿verdad? Son variables. A es variable, pero el 2 no es variable. Entonces, cuando tengo acá una base y un exponente, entonces son potencias. Entonces, vamos a ver en el primer caso que tengo a elevado al cuadrado. Fíjense bien ustedes en el inciso A. Es a elevado al cuadrado, es lo mismo que yo tenga a por a. Fíjense bien. A al cuadrado es lo mismo que tenga a por a. Y me dice que a vale negativo 3. Entonces, negativo 3 por negativo 3. Menos por menos es igual. A más. Más, profe. 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces me 9. queda positivo 9. Positivo 9. Ahora fíjense bien ustedes en esta. Acá tengo el signo negativo, ¿verdad? Significa que acá también tenía un 1. Pero si usted multiplica 1 por 3, 3. O sea, le iba a dar lo mismo, ¿verdad? Pero si se fijan, acá tengo negativo 1. Entonces, cuando tengo negativo 1, entonces ahí el signo sí me va a afectar. Entonces, por eso lo escribo. Mire, negativo 1 por a al cuadrado es lo mismo que negativo 1 por a por a.
¿Por qué por A por A? Porque A está elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale A? Negativo 3. Entonces, negativo 1 por negativo 3 por negativo 3. Entonces, si ustedes se fijan acá, menos por menos es igual Es igual a más. a más. Y más por menos es igual a menos. Menos es igual a menos. Entonces, 1 por 3, 3 y 3 por 3, 9. Entonces, fíjense bien que ese negativo me modifica el resultado. En el ejemplo anterior me quedaba positivo. En este ejemplo me queda negativo. Entonces, supongamos que acá a mí se me olvidó escribir el 1, pero estaba el 1 positivo. Entonces usted multiplica más por menos, menos. Menos. Menos por menos es igual a más. Aquí no se escribió el 1, que estaba positivo, porque no cuando el resultado. Entonces por eso lo escribimos, ¿verdad? Ahora, usted también lo pudo haber escrito acá. Sabemos que delante de una variable hay un 1, entonces usted pudo haber escrito positivo 1. Y usted multiplica más por menos, positivo 1 por menos 3 le va a dar a menos 3. Menos 3 por menos 3 le va a dar a positivo 9. Entonces acá escribimos ese negativo 1 porque me modifica el resultado, ¿verdad? Ya que está negativo. Entonces, si ustedes pueden fijarse, acá me queda positivo el resultado y acá me queda negativo. ¿Qué fue lo que hice? Solo fue sustituir el valor de A en ambos casos. Acá, como A está elevado al cuadrado, significa que se multiplica 2 veces. Si se multiplica 2 veces y vale negativo 3, acuérdense que cuando vamos a sustituir por un número negativo, lo colocamos dentro de paréntesis. Aquí se está explicando lo que habíamos visto en la definición anterior, ¿verdad? Que cuando tenemos un número negativo y lo vamos a sustituir, se debe colocar entre paréntesis. Bien, ahora acá me dice que también se puede expresar esto como solo sustituir A, ¿verdad? Entonces me quedaría negativo 3 al cuadrado, que es lo mismo que ya 3 por 3, 9. Y acá me quedaría menos negativo 3 al cuadrado. Entonces aquí usted tendría 3 por 3, 9 positivo, y entonces más por menos le queda menos. Es lo mismo, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas es válido, ¿verdad? Al final es lo mismo. Usted lo pudo haber desglosado si habían 2A, o lo pudo haber solo sustituido como potencia. En ambos casos es el mismo procedimiento y le va a dar el mismo resultado. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Y acá tengo el ejercicio 1.24. En la expresión 2x más 3y, encuentra el valor numérico si x es igual a 4 y y es igual a 5. Aquí ya vemos que está un poquito más, ya sube de nivel, ¿verdad? ¿Por qué sube de nivel acá? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué observan ustedes de diferente con los ejercicios anteriores? Levanten la mano para participar, ¿verdad? ¿Qué ven de diferente? Vamos a ver, nadie. Hay algunos ahí que no les conozco la voz. Alison Marleni. ¿Qué ve de diferente en esto? Están eliminados los signos por, profe. Ajá. Están eliminados los signos por. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? De los que nunca los escucho hablar. Vamos a ver a los que nunca escucho que hablan. Marcela Santelí. ¿Qué ve de diferente? Ajá. Adriana González. ¿Qué ve de diferente, Adriana? Veo que algunos no están prestando atención, algunos están jugando. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Fíjense, porque yo aquí estoy, no crean, preparar una clase a mí me toma tiempo. Eso no lo hago en 10 minutos. Son horas las que paso preparando una clase, preparando los juegos, y algunos no prestan atención. Imagínense esta niña jugando con una botella de refresco. Entonces, eso es lo que molesta. Uno aquí está tratando de hacer bien el trabajo para que ustedes aprendan y algunos están jugando. Pues eso es lo que a mí me molesta. Bien, fíjense bien. Es cierto, ¿verdad? Lo que mencionaban sus compañeros, una de las diferencias es que no están los signos por, ¿verdad? Aquí ya tenemos unidas los coeficientes con las variables, o los números con las variables. Pero otra diferencia, acá estaban escribiendo, ajá, dice Kenia, la y, las variables, dice Elena. Es cierto, ¿verdad? Esas son las diferencias. Acá tenemos, en los ejercicios anteriores solo teníamos una variable, teníamos x o a. Pero si ustedes se fijan, acá tenemos x y y.
tenemos dos variables y por eso nos dan dos valores. Un valor para x vale 4 y y vale 5. Entonces vamos a trabajar con estos valores. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es sustituirlos. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense bien, si x es igual a 4 y y es igual a 5, sustituyendo estos valores en 2x más 3y me quedaría de la siguiente manera. Fíjense bien, 2x más 3y es igual a 2 por x más 3 por y. Ahora, cambiemos el valor de x, ¿cuánto vale? Vale 4, entonces me quedaría 2 por 4. Cambiemos el valor de y, vale 5, entonces me quedaría 3 por 5. Y ahora lo que voy a hacer es hacer las multiplicaciones, ¿verdad? 2 por 4, 8, más 3 por 5, 15. Ahora suma usted 8 más 15, es igual a 3. Y de esta manera, si se fijan ustedes, ya encontré el valor numérico de esta expresión. ¿Cuál es el valor numérico de esta expresión? 23. Pongan mucha atención porque estos son los ejercicios que ustedes me van a hacer de tarea para mañana. Encontrar el valor numérico. Y llegamos, creo que este es el último ejercicio, antes de que termine la clase. Cuando terminamos, después, acuérdense que después de esta clase les voy a estar enviando las capturas de toda la presentación para que ustedes lo copien en su cuaderno y la tarea para mañana, ¿verdad? Para que vayan trabajando. Entonces, si se fijan, acá tengo el ejercicio 1.25 y me dice que para la expresión negativo 3x menos 2y, encuentro el valor numérico si x es igual a 4 y y es igual a menos 5. Okay, alguien tiene levantada la mano, Kimberly Rivas. Encienda su micrófono, Kimberly. Perdón, profe, que no era eso. Ok, tengo a Vieri Cáceres, creo que es un estudiante nuevo, ¿verdad? Encienda su micrófono, Vieri. Bien, voy a continuar. Entonces, fíjense bien, este ejercicio es similar al ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los números los tengo negativos. Entonces, tengo números negativos acá y también tengo, en este caso, y vale un número negativo, ¿verdad? X es igual a 4 y y es igual a negativo 5. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Fíjense bien cómo voy a sustituir. Negativo 3x menos 2y es igual a negativo 3 por x menos 2 por y. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Sustituir. En vez de x, ¿cuánto vale x? Vale 4. Entonces voy a colocar 4. Y luego, en vez de y, ¿cuánto vale y? Ah, vale negativo 5. Cuando íbamos a sustituir un número negativo, decíamos que lo tenemos que meter dentro de Paréntesis. Exacto, entonces acá lo tengo ya dentro de paréntesis. Como ya lo tengo dentro de paréntesis, ya puedo hacer las operaciones. ¿Qué operaciones tengo acá? Multiplicaciones, ¿verdad? Entonces tengo menos por más. Menos. Es menos, ¿verdad? Entonces ya sé, menos por más es igual a menos. 3 por 4, 2. Y me queda negativo 2. Fíjense bien, ahora voy con la siguiente operación. Menos por menos. Más. Más, entonces 2 por 5, 10. Entonces sería positivo 10. Menos 12 más 10 es, acá tengo dos números con signos diferentes. Cuando teníamos números con signos diferentes, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Alguien que me acuerde? Restarlo. Y se copia el signo Del mayor. del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor absoluto? Negativo 2. 12. La respuesta va a ser negativa. 12 menos 10 es igual a 2. Y de esa manera encontramos el valor numérico de esta expresión. Entonces yo puedo decir, para la expresión negativo 3x menos 2y, el valor numérico es igual a negativo 2. ¿Cuánto es igual a negativo 2? Si x vale 4 y y vale igual a negativo 5. Si x vale 4 y y es igual a negativo 5, entonces el valor numérico es negativo 2. Esta es la respuesta. Esto es lo que tiene que hacer usted en los ejercicios que yo dejé de tarea para mañana. Otra manera de escribir es utilizando paréntesis para encontrar el valor al sustituir las variables por un número. Por ejemplo, acá me aparece, ¿verdad? En vez de utilizar el signo por, voy a encerrarlos entre paréntesis. Cuando yo sé que están entre paréntesis, es porque me indican una multiplicación. Entonces, si x es igual a 4 y y es igual a negativo 5, y tengo menos 3x menos 2y igual, entonces, en vez de las variables, voy a colocar paréntesis y voy a colocar los valores. X vale 4, entonces tengo negativo 3x, sería negativo 3 por 4.
Y vale igual a negativo 5, entonces tengo negativo 2 por y, sería negativo 2 por negativo 5. Y es lo mismo, ¿verdad? 3 por 4, 12, más por menos es igual a menos. Acá tengo 2 por 5, 10, y menos por menos es igual a más. Y al final, pues menos 12 más 10 es igual a negativo 2. Y aquí aparece un foquito donde también me explica que el negativo 3, y ahí tengo paréntesis, y el 4 significa que es una multiplicación. Igual en negativo 2, y entre paréntesis negativo 5 también es una multiplicación. Esto es para quitar el signo por, porque a veces este signo por nos puede confundir con la variable x, ¿verdad? Entonces es una forma de hacerlo. Ahora, si usted lo hace de la primera forma que yo lo hice, no hay ningún problema. Lo importante es que usted sepa resolver el ejercicio. Esto para la tarea de mañana. Bien, aquí terminamos esta clase. Solo resta enviar la tarea. Acuérdense que también les voy a enviar las capturas de pantalla de esta clase. Y aquí terminamos.